Buenas tardes, hermanos. Esta tarde tenemos un tema lindo que se llama Estamos Unidos, y es un tema curioso, o por lo menos como empieza el escritor de estos estudios. Dice que el ser humano es una criatura social. Cuando estaba estudiando en la universidad, tuvimos un tema de teoría de grupos y empezábamos con esa frase: el hombre es un animal social. Y esta tarde el escritor nos dice: el ser humano es una criatura social, y lo vemos desde el momento mismo de la creación, cuando el Señor le dice al Señor Jesús, pensamos nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen. Se ve que Dios no estaba solo, y entonces está diciéndole a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice el verso 27 de Génesis 1, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que aquí vemos que desde el mero principio el Señor no hizo a un hombre solo o a una mujer sola, pero hizo una compañera para que de ahí naciese la raza humana. Así que nosotros vemos ahí desde el mero principio se forma la sociedad en base a la familia, hermanos. Y vemos aquí la base de la sociedad, siempre lo hemos aprendido, es la familia, un papá y una mamá. Así es, y así va a ser por siempre, aunque los medios de comunicación nos quieran decir lo contrario. Así que aquí vemos entonces que tiempo después Cristo viene a la tierra, y entonces Él también forma una sociedad. Primero llama a 12 apóstoles, y después dice: yo voy a ser la piedra principal sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Y la iglesia quiere decir los llamados afuera. Por tanto, los llamados afuera son un grupo, son muchos grupos de gente que de hecho en este tiempo en que no podemos reunirnos, nos extrañamos grandemente y quisiéramos volver a tener esas reuniones y salir de la iglesia, irnos a comer juntos como hacíamos antes y como hacían los primeros cristianos que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces aquí vemos que Jesús, al redimirnos, nos quiso hacer miembros de la iglesia, y como dice Romanos 12:5, y somos miembros los unos de los otros. La carta a los Efesios dice, revela el propósito eterno de Dios de crear en su gracia a la iglesia. Y esta mañana tenemos varios versos de Efesios. Los primeros versos van a estar del 15 al 19 en el capítulo 1 de Efesios. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren ustedes, cuando Pablo escribió esta carta, él quería que las personas que la leían entendieran la sabiduría de Dios al redimir a su pueblo por gracia. El poder divino que actuó en la historia al redimir al pecador era el mismo poder que actuaba en el Señor Jesús y que sigue actuando. Nosotros podemos recordar
que el Señor dice cuando resucitó hubo un gran terremoto. Ese es un gran poder. Así que Él resucitó con gran poder. Y aquí Pablo está escribiendo la cual operó en Cristo. Así que, ¿qué es lo que operó en Cristo? Es una gran fuerza, una fuerza poderosa, una fuerza de dinamita, dice aquí el traductor del griego, dice que eso quiere decir dinamita. Dice, este mismo poder divino que trajo a la luz la salvación, operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos. Cuando nosotros vemos esto y podemos recordar en el huerto donde estaba aquella tumba cubierta por una gran roca y aquellas mujeres pensando, ¿quién nos va a mover esa roca tan grande? Entonces ellos se dan cuenta que cuando llegan, aquella roca ha sido removida por un poder que mueve montañas, hermanos. Eso sí que es una dinamita, aunque yo diría que es una bomba megatómica. Entonces nosotros vamos a ver estos siguientes pasajes y sigan en su Biblia, por favor, estos versos. Entonces dice que esa fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Cuando este verbo operó es, dice, la raíz de una palabra que significa energía. Y eso es expresado en esta operación, dice, una energía que opera un gran movimiento. Dice, y ese poder todavía sigue actuando. Es cuando usted ha oído de una bomba atómica, los efectos se hacen sentir por muchos años. Cuando nosotros leemos acerca de Hiroshima y Nagasaki, nosotros nos damos cuenta que los efectos siguieron por muchos años porque la tierra quedó contaminada por aquellos megatones que fueron derramados al hacer la gran explosión. Y esa gran explosión nos quiere decir que tiene efectos secundarios a muy largo plazo y los estamos viendo hasta ahora porque ese mismo poder que actuó para resucitar a Cristo de entre los muertos actúa en nosotros, hermanos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor vino y con gran poder nos arrebató de la mano del diablo y de la muerte. Aunque nosotros muramos, el diablo no puede jactarse y decir, ¿viste? Murió. No está muerto, solo duerme, va a decir el Señor Jesús, como lo dijo con aquella ovejita pequeña que tenía. Y nosotros vemos aquí que estos escritores se concentran en la acción poderosa de Dios y Pablo lo escribe no solo una ni dos, pero 4 veces. Y una está en 1 Corintios 6:14, en Romanos 1:4, en Filipenses 3:10 y en Colosenses 2:12. Así que nosotros vemos como Pablo vuelve a mencionar esta gran fuerza que levantó al Señor Jesús de entre los muertos, pero no solo lo levantó, sino que también dice resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Cuando decimos que le sentó a la diestra, es como si Pablo está mencionando el Salmo 110:1, donde dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este pasaje se dice que es un salmo de coronación y lo escribió David,
Y dice que también fue mencionado por Jesús cuando les preguntó a los fariseos, Mateo 22, 41, ¿de quién es hijo Cristo? Y ellos dijeron, de David. Y dijo, ¿por qué David entonces le llama Señor? Al decir, dijo el Señor a mi Señor. Entonces ellos no sabían qué contestarle. Y de veras que el Señor Jesús los metía muy seguido en embrollos a estos fariseos y escribas que pensaban que se sabían todo, pero no entendían las cosas espirituales, porque recordamos siempre, deben ser discernidas espiritualmente. Y cuando dice que le sentó a la derecha, sentarse a la derecha del rey era un gran honor. Por eso algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, dicen, siéntate a mi derecha en el lugar más alto de honor. Así que tenemos aquí a Cristo sentándose a la derecha del poder de Dios, como también lo menciona el libro de los Hebreos. Y también aquí dice que sentándole en los lugares celestiales, y Pablo menciona aquí 4 poderes sobre los cuales Cristo triunfó, dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y nosotros no podemos decir otra cosa más que ¡aleluya! Pero miren, antes de seguir, quiero decirles una cosa. En la antigüedad, cuando un rey iba a la batalla, el rey vencedor le cortaba el borde del manto, de la capa del otro rey. No le quitaba la capa para no infamarlo, para no avergonzarlo, pero le quitaba el borde y se lo pegaban a la capa del rey vencedor. Así que entre más larga fuera la capa, se sabía que aquel rey era un gran vencedor en batalla, un hombre de guerra, un victorioso. Y aquí vemos cuando en 1 Corintios 15, 24 dice que Jesús despojó a las potestades y los principados y los exhibió públicamente en la cruz. Hermanos, Cristo no solo les quitó el borde, les quitó la capa entera y los exhibió, los avergonzó públicamente. Y nosotros vemos aquí como dice, sobre todo principado y autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que también esto lo menciona Filipenses 2:10, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y saben qué, hermanos? Aquí se ve que ese nombre no es solo para este siglo, para nuestros días, sino para toda la eternidad. Amén y amén. Por eso dice que Dios exaltó a Jesús y sometió todas las cosas bajo sus pies, como dijo el Salmo 110, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, y dice, y lo dio sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que nosotros aquí vemos que el Señor Dios exaltó a Jesús y le dio su autoridad. Cuando la transfiguración nosotros podemos recordar que se oyó la voz de Dios y que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso quiere decir, Dios le estaba dando la autoridad a Jesús delante de sus apóstoles. Y aquella cabeza que vino a ser la cabeza de la iglesia. Miren ustedes, esto
nos habla de una alegoría al decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ¿usted ha visto alguna vez una organización sin líder? Si esa organización está acéfala, sin cabeza, entonces quiere decir que pronto va a ir al abismo, a la quiebra. Entonces aquí nosotros vemos que tenemos esa cabeza que piensa como Dios quiere, que actúa como Dios quiere y que quiere también que nosotros actuemos en sintonía con la cabeza, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Vemos qué hermosos versos nos está trayendo Pablo en esta mañana y vamos a seguir con Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren ustedes, hermanos, Pablo escribe esto porque el escritor de estos estudios se brincó hasta este capítulo y hasta estos versos, porque quiere que ninguna persona participante de la iglesia crea que son salvos por obras, que gracias a que son muy buena onda, Cristo los salvó. No. Pablo dice, cualquiera que se gloríe tiene que saber que Dios los escogió de antemano para buenas obras, no por buenas obras que hayan hecho. Y por eso yo esta mañana dibujé una gráfica. A los que hemos ido a la secundaria nos enseñaron a hacer gráficas y nos dijeron que la izquierda es negativo y hacia abajo es negativo y los números positivos están a la derecha y hacia arriba. Así que el centro de nuestra gráfica, vamos a decir, es Cristo. Y la izquierda de la gráfica vendría a ser nuestra vida antes de Cristo. Si nosotros nos gloriamos de muchas buenas obras antes de venir a Cristo, hermanos, no los quiero desilusionar, pero igual se van a desilusionar porque Dios no vio esas buenas obras para ganar el cielo. Nadie, hermanos, nadie. Podemos ganar un lugar en la patria celestial por nuestras obras. Nadie podemos ni siquiera gastar nuestra vida o nuestros bienes para ganar aquel rinconcito que Dios nos ha preparado, aunque yo no quisiera decir un rinconcito porque dijo Jesús, voy pues a preparar lugar. No dijo un rinconcito, una cabaña, pero dijo un lugar porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Así que cuando Él nos miró, no nos miró en nuestra bajeza, sino que nos miró a través de su Hijo. Cuando nosotros vinimos al conocimiento del Señor Jesús y dijimos, sí quiero recibir esa sangre para perdón de mis pecados, para borrón y cuenta nueva. Esta cuenta nueva va a ser hacia la derecha de la gráfica y hacia arriba. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, nosotros vemos que nadie debemos infatuarnos diciendo que antes de Cristo nosotros éramos buenas personas. Hermanos, el mismo Señor Jesús, cuando le llamaron bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. El propio autor de la vida diciendo eso, hermanos, así que, ¿qué nos queda a nosotros? Si nos comparamos con Cristo, fritos y tostados. Así que aquí nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Aquí Pablo menciona dos cosas por las cuales somos salvos: la gracia de Dios y la fe. Gratuitamente por haber creído en Cristo. Dice, y ella no puede faltar la gracia, porque entonces, como dije, estaríamos fritos y tostados, pero también no puede faltar la fe, porque dice los hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros vemos ahí que fue solamente por la pura gracia y misericordia de Dios que nosotros fuimos escogidos para ser rociados con la sangre bendita del Cordero sin mancha. Y si nosotros tenemos alguna esperanza de ser salvos solamente por obras, hermanos, entonces les voy a contar un cuento. Hace algunos años, no muchos, en la radio cristiana que estaba oyendo, estaba escuchando que hablaban 3 personas de sus buenas obras y estaban tan ufanándose de sí mismo. Uno decía, ay, yo perdí la vida por salvar a un perrito que iba a ser atropellado. Otro le dice, eso no es nada. Yo perdí todos mis bienes por darles de comer a los pobres y me enfermé y morí. Otro que llega ahí dice, eso no es nada. Yo acabo de salvar a una viejecita que iba a ser asaltada por 5 pandilleros, dice, y me mataron y pues aquí estoy. Pero oigan, nadie me había dicho que en el cielo hacía tanto calor. Entonces vemos a esas 3 personas imaginarias pensando que iban a ser salvos por obras. Cuando Pablo dice por obras, se refiere tanto a las obras de la ley, porque le está hablando a cristianos judíos que entienden muy bien acerca de la ley. Y les está hablando también a gentiles, diciéndoles las buenas obras que no son de la ley, pero que se pueden clasificar como buenas obras, no nos ganan la salvación. Si eso ganara la salvación, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué sufrió tanto? ¿Y para qué dejó su trono de gloria? ¿Para ser golpeado y sacrificado por nosotros? No valdría, hermano. Pero miren entonces, cuando nosotros éramos orgullosos de nuestras buenas obras, eso, simplemente eso, ya terminaba con la acción de nuestras buenas obras, porque si era solo para gloriarnos, entonces no valía. Estábamos haciendo algo en la carne, y cuando venimos al Señor, hacemos las obras que Él ha preparado de antemano para que caminemos en ellas. Así que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados, una nueva creación para buenas obras, una nueva creación para que vivamos una nueva vida. Y aquí esta gráfica es muy clara para nosotros. Antes de Cristo, números negativos, aunque sean buenas obras, no tienen gran valor. Pero después de Cristo, números positivos, cualquier obra, por pequeña o grande que sea, Dios la toma como ofrenda grata en olor fragante. Así que ya sabemos ahora que las buenas obras están preparadas por Dios para que nosotros caminemos en ellas y para que nuestra vida tenga un sentido y que nunca, hermanos, nos gloriemos de lo que Dios puede llegar a hacer a través de alguno de nosotros, como pasó con los primeros cristianos que fueron martirizados por el nombre del Señor Jesús y por creer solamente, tener esa fe en el Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos, cuando hacemos una buena obra,
darle solamente la honra y la gloria a Dios, porque solo Él es digno. Vamos a brincar ahora a estos versos 19 al 22 de este capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí tenemos el propósito por el cual Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y es organizar una iglesia que tuviera este propósito, ser un cuerpo que hace lo que el Señor Dios dice. Entonces miren ustedes, aquí está el propósito de la iglesia. Dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Cuando dice no somos extranjeros, se refiere a que ya nuestra nacionalidad mexicana o americana o ustedes del pueblo de Israel, ya eso ya no cuenta. Ya ahora somos conciudadanos, quiere decir ciudadanos en el mismo nivel que los que nacieron judíos y luego más tarde se convirtieron al Señor y reconocieron que el Señor Jesús era su Mesías. Así que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, imagínense, hijos del Rey, como dice un himno, soy hijo del Rey. Un hijo del Rey. En Cristo bendito, soy un hijo del Rey. Y miren ustedes, dice, habiendo sido salvos, los redimidos ahora disfrutan de una nueva realidad. Cuando nos dice que ya no somos más extranjeros y advenedizos, dice que antiguamente los cristianos judíos consideraban a los gentiles como extranjeros y advenedizos, pero ¿qué creen? Que Cristo trajo una amnistía total para todo el mundo. No estoy hablando de amnistía política para que no se vayan a creer de eso, pero una amnistía para que entremos a ser parte de la familia de Dios, gentiles y judíos. Una amnistía sin reservas para aquellos que han sido revestidos de su Señor y Salvador Jesucristo, conciudadanos, iguales unos a otros. Será iguales a la iglesia primitiva, será iguales entre todos los creyentes, será iguales a los ángeles del cielo. No lo sabemos a quién se refiere cuando dice santos, pero yo recuerdo que Pablo en muchas de sus cartas dice a los santos que están en la iglesia de Acaya, a los santos que se encuentran en Roma. Entonces quiere decir que vinimos a ser parte de la familia santa de Dios. No nos gloriemos porque no fue por nosotros mismos, hermanos. Entonces ahora esta familia está compuesta por todos los salvos que han creído en Jesús y le han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Y esta familia se completa con todos los salvos de todos los tiempos y de cualquier país. Y esta familia, dice, viene a ser una casa espiritual con Cristo como la principal piedra del ángulo. Y cuando vemos al creador de esta casa, entonces sabemos que esa casa con buenos fundamentos y siendo edificada por Dios, quiere decir que está todo el edificio, como dice Pablo, bien coordinado entre sí. Entonces, cuando dice que somos piedras vivas, también Pablo,
No quiere decir que debemos ser muy piedras a la hora de recoger diezmos y ofrendas, hermanos, ¿ok? Somos piedras vivas para ser edificados con ese edificio santo donde interviene la Trinidad. Miren ustedes cuando dice la principal piedra del ángulo Jesucristo, ahí lo tenemos mencionado y dice para ser juntamente templo santo al Señor, edificados para morada de Dios en el Espíritu, y aquí intervienen las tres personas de la Trinidad, y entonces nos dice que estamos siendo hechos una habitación espiritual. Qué extraño, hermanos, que siendo parte de un edificio, mora en nosotros, en cada uno de los creyentes, el Espíritu Santo. Y Él es el que nos une a todos los demás creyentes de todas las épocas. Y esto, dice el escritor, son piedras vivas, piedras judías o piedras gentiles. Son piedras preciosas para la alabanza y la gloria del Dios único, a quien sea gloria, dice Pablo, ahora y hasta la eternidad. El Señor les bendiga.